llegado hasta este lugar, hasta esta fecha, no es porque usted sea el mejor, porque X o Y situación, solo es por la misericordia de Dios. Y qué bueno que podamos llenar este lugar y darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Y también entonces, recordando, ya la hermana Gloria también me decía el 31, y yo le dije a la hermana Gloria, pues el 31 estaré aquí también celebrando y dando gracias a Dios. Especialmente todos los 31 le doy muchas gracias a Dios porque celebro los años de bautizado, y hace 27 años fui bautizado en esa pila bautismal para la honra y gloria de nuestro Dios, y le doy gracias a Dios que Él me permite estar en este lugar. Bueno, vamos a proceder con lo que el Señor nos ha escogido el día de hoy. La verdad, no tenía pensado, ni siquiera se lo digo, y Dios lo sabe. Estuve de viaje desde el domingo en la noche viajé a Caucasia. Ayer de Caucasia me tocó salir a Yarumal y regresé, y apenas ahorita a las 5 de la tarde estaba llegando de ese viaje. Me recosté un momentico porque incluso tenía que ir a la oficina, y llamé a la oficina y me dijeron no, ya no hay reunión. Entonces, y de ahí dije, tengo que ir a recoger la moto que la tenía donde el mecánico, y fui donde el mecánico y pensé que me iba a demorar mucho allá, y el mecánico ya me tenía la moto: ve, ahí está lista, no lo puedo atender, llévesela, después conversamos. Y yo dije, no, pues entonces me voy para el culto. Si Dios dejó las cosas así de esa manera, me voy para el culto. Y me vine y no recordaba siquiera que era culto sorpresa, no lo recordaba. Y cuando vea las cosas, incluso puse cuidado que estaban diciendo allí, no significa que la palabra o que el dibujito era el que tenía, lo dijeron así. Y yo dije, cuando salí ahí vine, me tocó el de la Biblia. Entonces, si ya dijeron que no era la predicación, no me va a tocar la predicación. Cuando volteé y la miré aquí subiendo las escalas, y yo, la predicación, Señor bendito. Pero todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Varias veces me ha tocado así, y le he dicho al Señor, si usted lo escoge así, pues yo estoy acá para darle la honra y gloria a Él. Particularmente tengo una costumbre, y yo sé que los predicadores tenemos eso. Siempre que estamos a veces por allí, el Señor llega y nos tira un mensaje. Muchas veces estamos escuchando, vamos en la calle, vamos en cualquier momento, y nos llega un mensaje, un pensamiento, y soy de los que ahí mismo cojo mi celular y tengo un grupo conmigo mismo de WhatsApp, y allí me voy mandando todos los mensajes. Y yo, bueno, Señor, si usted me escogió, voy a escoger uno de los últimos mensajes que medio había tocado por allí, pero no lo había completado. Pero si esa era la voluntad de Dios. Pero el título ya lo tenía allí, y es Hasta que te encuentras con Jesús. Y cuando le puse ese título a ese mensaje, lo dejé así porque es que una es la vida que nosotros podemos llevar aún dentro de la misma iglesia. Y lo decía mi hermano ahorita, quizás ya había en un momento tenido un acercamiento con Jesús, pero no había recibido ese toque, no se había encontrado de verdad con Jesús. Y eso es lo que nos pasa a todos, y a todos nos ha pasado. Una es la vida que llevamos hasta el momento en que nos encontramos con Jesús cara a cara. Y yo recuerdo un día que había sido criado en el Evangelio, y todos saben que llevo una cantidad de años aquí en la iglesia. 32 años llevo aquí en Gaitán, y por la gloria de Dios, por la misericordia, yo nací en un hogar cristiano. Significa que 42 años he podido estar escuchando la palabra de Dios. Pero un día tenía 15 años, iba a cumplir los 15 años, y un día Dios usó a mi pastor, el hermano Bernardo Gil. Y recuerdo que yo venía a los cultos
Y muchas veces en escuela dominical y como adolescente que nos tocaba la clase arriba de 10 a 11 y venía, y muchas veces en la predicación hasta me quedaba dormido allí contra la banca como adolescente. Pero un día el Señor tomó la determinación de que ese día era el que me iba a tocar con su palabra, y ese día iba a tener un encuentro personal con Él. Y yo recuerdo que desde allí, ese día no me dormí absolutamente un segundo. Ese día toda la predicación estuvo directamente, y sentí como Dios me hablaba de una manera especial, y sentí como Dios me llenaba y como Dios hablaba a mi corazón. Y ese día llegué y pasé a este lugar y le dije: Señor, pues llegó la hora de entregar mi vida y de hacer la realidad. Y ese día tomé la decisión y hablé con el pastor y le dije: hermano, por favor, yo necesito que me dé la doctrina porque me bautizo. Ya he tomado la decisión de bautizarme en el nombre de Jesús a los 15 años. Y desde ese día Dios me ha guardado, me ha ayudado, me ha permitido vivir experiencias especiales en su presencia, hasta que te encuentras con Jesús. Y leíamos allí unos textos de unos leprosos que estaban en el camino. Estaban allí aquellos leprosos, y decía allí entonces que aquellos hombres se encontraron con Jesús yendo Jesús de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Muy seguramente en aquellos momentos, en aquel momento sabemos que para aquellas fechas, quien tenía una enfermedad como lo era la lepra, no podía estar directamente en el pueblo, sino que eran apartados directamente los que estaban enfermos, los que tenían alguna particularidad de salud, y siempre estaban lejos y no se podían acercar a nadie. Pero entonces, cuando él entraba en una aldea, inmediatamente le salieron al encuentro 10 hombres. Y esos 10 hombres tenían una característica, y era que eran leprosos. Y estudiando acerca de la lepra, normalmente en aquellos tiempos esa enfermedad a veces era tan difícil, tan dura y tan cruda, por llamarlo de alguna manera, que la persona tenía que empezar con sus propias manos, sus uñas o con lo que tuviera, rascarse, porque no aguantaba ese dolor y esa piquiña. Muchas veces hasta se dice que cogían tiestos o piedras y con las mismas piedras se sajaban. Y yo me imagino que la característica de ellos, al no estar en la casa, al no estar con sus seres queridos, quizás sus ropas estaban manchadas, quizás sus ropas tenían unas características que cuando de pronto alguien lo veía, inmediatamente identificaba: ese es el leproso, a ese ni siquiera me le acerco, a ese no lo voy a tocar, a ese mejor me alejo porque me puede pegar eso. Incluso habían leyes que dictaminaban que si se acercaba hasta cierta distancia, esa persona la podían apedrear o la podían de pronto matar inmediatamente, porque no podía acercarse ni a una aldea ni donde hubieran personas. Pero aquellos hombres, en su dolor y al haber escuchado que había un hombre que sanaba enfermos, que hacía situaciones o que tenía actos especiales cuando alguien se acercaba a él, aquellos hombres inmediatamente dijeron: tenemos que ir donde él. No podemos ir allá a los pueblos, a los lugares donde está visitando, pero mire lo que por allá va pasando. Tenemos que acercárnosle, tenemos que cruzárnosle en el camino. Y ellos se fueron allí a cruzar el camino de Jesús. Y cuando se acercaron a él, después de tener quizás esa enfermedad y todo eso, quizás pensaron también que de pronto él los iba a rechazar. Pero dice que entonces alzaron a gran voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y dice entonces que cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes.
Y seguramente ellos pensaron en ese momento, pero ¿cómo nos vamos a ir a mostrar allí a los sacerdotes en la situación en la que estamos? Tenemos esta lepra, ¿cómo nos vamos a ir a mostrarnos a los sacerdotes? Sin embargo, ellos inmediatamente tomaron la decisión de obedecer a aquel que ya habían escuchado, que era un hombre que tenía una característica especial, y era que con su mera voz, cuando él decía algo, algo especial pasaba en el medio, aún en las personas. Y esa fue la decisión que tomaron, y ellos se fueron. Y quizás cuando se fueron hacia los sacerdotes, pues este nos mandó para allá, vamos a decirle a los sacerdotes. Quizás pensaron, ¿será que debemos ir donde ellos para que ellos sean los que nos sanen? Yo imagino y me atrevo a hacerme quizás esa imagen en mi cabeza de que ellos iban en el camino pensando y hablando entre ellos: ¿por qué nos habrá dicho que nos fuéramos donde los sacerdotes? ¿Por qué nos habrá llevado a eso? Pero yo me imagino algo bien especial también, y dice la palabra de Dios que mientras iban en el camino, todos fueron sanados, fueron limpiados. Yo me imagino ellos quizás con sus manos llenas de llagas, llenas de esa lepra, llenas de una cantidad de situaciones. Cuando empezaban a ver que eso se iba borrando de sus manos, que se iba borrando de su piel, yo me los imagino quitándose quizás hasta sus ropas y pudiendo evidenciar que estaban siendo sanos, y que solamente le dijeron a él: ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Hicieron y fueron obedientes, y pudieron encontrar en el camino cómo ellos fueron limpios de toda la lepra que tenían, de todo lo que les llevaba. No era algo fácil. Yo no sé si usted ha visto a alguien cuando de pronto se raspa alguna parte en su piel, queda una llaga bastante maluca hasta de ver. Uno hasta a veces a ver y como que provoca como que uy, no. Imagínense, ellos tenían esa enfermedad hasta el punto de que con tiestos se rascaban y aún se pelaban más. Esa era la característica que ellos tenían. Toda su cuerpo era sola llaga. Sin embargo, cuando iban el camino, después de que se encontraron con Jesús, todo eso se borró, todo eso se quitó, todo eso pasó a ser del pasado, y pasaron a ser hombres que estaban completamente limpios en el nombre de Jesús. Esos hombres fueron unos hasta el día en que se encontraron con Jesús. Esos 10 hombres fueron personas que quizás todo el mundo los criticó, todo el mundo les dijo una cantidad de cosas, pero el día que se encontraron con Jesús, la palabra de Dios sobre ellos hizo un efecto especial y los sanó en aquel momento cuando iban camino hacia donde los sacerdotes. Y yo me ponía a pensar y veía también entonces, y en ese tema, cuando Dios me lo regaló, pensaba también en la mujer que tocó el manto. Y tenemos allí en San Lucas el capítulo número 8, del verso 40 en adelante, nos habla cómo había una mujer. Allí nos explica 2 casos, y es la hija de Jairo, y también nos habla acerca de la mujer que tocó el manto. Y cuando habla de la hija de Jairo, ya todos sabemos de aquel hombre, un centurión, que en ese momento se encontraba en aquel lugar. Era un principal de la sinagoga, y entonces él llegó un momento y se acercó y le dijo a Jesús que le rogaba que por favor entrase a su casa, que por favor fuera a la casa que tenía quizás algo que necesitaba su hija, la única hija de 12 años. Y los que tienen hijos saben que si
uno de los hijos y uno aún por uno de sus hermanos, por alguien, su sobrino, uno siente y los ve enfermos, uno no sabe y el desespero lo coge. Pues imagínese aquel hombre con su hija de 12 años que estaba allí muriéndose en su cama y le dijo a él que por favor fuera a su casa. Él ya había escuchado de que él había sanado a muchos enfermos, de que había hecho muchas obras y por eso fue a buscarlo. Y entonces, cuando él iba de camino hacia la casa de aquel hombre Jairo, cuando la multitud lo apretaba, cuando la multitud todos se iban encima de él, buscando tener un milagro, buscando tener un acercamiento con aquel que estaba siendo quien revolucionando en aquel momento todas las ciudades de aquel lugar. Dice que había una mujer que padecía un flujo de sangre desde hacía 12 años también, y que había gastado en médicos y en todo, medicinas y en una cantidad de tratamientos, todo lo que ella tenía, y nada le había podido quitar esa enfermedad. Si uno se va a la mente también y se lleva la imagen de aquel momento, imagínese una persona que durante 12 años ha tenido un constante flujo. Yo me imagino una mujer completamente delgada. Yo me imagino una mujer pálida, ojerosa, una mujer que incluso no tenía muchas fuerzas siquiera para poder acercarse a Jesús. Pero dice la palabra de Dios que aquella mujer buscó los medios y ella dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Ella tenía eso y ya había escuchado como muchos habían recibido sanidad. Y ella dijo: si tan solo logro tocarlo, logro asirme de sus vestiduras, yo sé que voy a ser sana. Y aquella mujer buscó la forma en el camino, en medio de aquella multitud que le apretaba, quizás con las últimas fuerzas que pudieran quedarle, porque ya llevaba 12 años de esa enfermedad. Yo creo que ya eran los últimos alientos que podía tener, pero aún con sus últimos alientos, ella buscó tocar a Jesús. Ella buscó tocar al Maestro. Y dice la palabra de Dios que Jesús, cuando iba en el camino, cuando iba en ese momento, él: paren un momento, yo siento que alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Y dice la palabra de Dios que todos sus discípulos le dijeron: pero venga, es que la multitud nos está apretando. ¿Cómo dices que alguien te ha tocado? Sí, quizás se han tocado más de 100, 200, 500 personas. Y él dice inmediatamente, la palabra de Dios nos muestra: alguien me ha tocado, porque he sentido, dice el verso número 46, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Esa mujer, con esa fe que llevaba en aquel momento, ella alcanzó a tocar y alcanzó a sentir el poder de Dios. Y Dios mismo, Jesús, sintió como se fue hacia ella algo especial. Alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Y dice que entonces, cuando la mujer estaba hablando aún, cuando vino uno de la casa, pero Jesús dijo: y entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa había tocado, lo había tocado, y dice: y cómo al instante había sido sanada. Esa mujer fue una hasta ese momento en que tocó a Jesús, y fue otra a partir de aquel momento en que se encontró con Jesús. Ya había gastado todo su dinero, había gastado todas sus posesiones, había gastado todas sus fuerzas en ir a médicos, en comprar medicamento.
Y muchos de pronto cuando tenemos un dolor, tenemos algo, no falta quien nos dice: vea, utilice este producto. Y quizás en el desespero vamos y compramos el producto. Eso le pasó a aquella mujer. Cuántas cosas no habrá hecho, cuántos remedios no se habrá preparado, cuántas cosas no, y donde quién sabe cuántas personas habría ido ella que le decían: Él te va a ayudar, Él te va a sacar de ese problema. Sin embargo, nadie durante 12 años había logrado hacerlo. Pero con tan solo tocar el manto de Jesús salió poder de Dios, que la tocó, que la limpió, y que inmediatamente aquel flujo paró al instante. Yo me imagino que cuando ella se acercó y tocó, inmediatamente sintió que su cuerpo, esa llave que había estado abierta y que sangraba durante 12 años, ella sintió que aquello paró en aquel instante. La vida de aquella mujer fue una hasta que se encontró a Jesús. Y hay otro caso bien especial que también lo vemos allí en San Marcos, el capítulo número 10, el verso número 46. Y sabe que ahorita que hablaba William, hizo mención acerca de este hombre, el ciego Bartimeo. Dice que entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, dice la Biblia, mandó a llamarle, y le llamaron. Y el ciego diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Y entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este hombre también fue uno durante toda su vida, un hombre ciego, que la palabra en otros espacios de los evangelios nos habla de que alguien preguntaba y le decía: ¿quién cometió pecado, ese o sus padres? Y no fue eso. Entonces refieren que era necesario para que Dios fuera glorificado. Aquel hombre fue un hombre que no podía ver a nadie, absolutamente a nadie. Pero fue otro a partir del momento en que vio a Jesús, y Jesús tuvo misericordia de él. Nosotros mismos, nuestra vida ha sido una, o fue una, hasta el momento en que nos encontramos a Jesús en nuestro camino. Hemos escuchado una cantidad de testimonios. Aún lo decía yo, aún quien hemos tenido la oportunidad de crecer en un hogar cristiano, ha llegado un día en que hemos podido encontrarnos cara a cara con Jesús, y desde ese día nuestra vida ha sido totalmente diferente. Es que eso es lo que pasa cuando nos encontramos con Jesús, que nuestra vida cambia, que el sentido de nuestra vida pasa a ser otro muy diferente. Siempre ha sido Jesús el único que tiene el poder de cambiar la vida del ser humano. Y yo no sé
Si haya aquí alguien, algún amigo, alguna visita que quizás haya buscado por muchos lados una solución para su problema, quizás pueda haber alguien aquí que dijo: voy a ir a esa iglesia porque me dicen que allá se siente algo especial. Quizás haya aquí un hermano que sienta que su necesidad o su problema o su enfermedad ya no tiene solución. Quizás haya aquí un joven, un adolescente que aún esté pensando, o un hermano esté pensando: ya no voy a volver a la iglesia. Y quizás el diablo y todos sus secuaces te esté tentando a que no vuelvas. Quizás el día de hoy alguien se te acercó y te ofreció el camino malo, y quizás estás pensando en tu mente: voy a dejar de ir a la iglesia y mejor voy a irme para aquel lugar. Quizás haya alguien aquí que sienta que de pronto ya no está Jesús abrazándole de la manera que antes sentía que le abrazaba. Quizás haya alguien que los problemas que trae esta vida te esté haciendo pensar que ese no es el camino. Puede ser que estés pensando de esa manera, pero yo te quiero decir y te quiero invitar el día de hoy a encontrarte con Jesús. Aquí está en estos momentos ese Jesús que sanó a esos 10 leprosos, y que cuando nadie ya los veía, cuando ya nadie siquiera se les acercaba, aún su familia, los hacían a un lado porque tenían una llaga que quizás se le podía pegar a ellos. Aún cuando pasaban eso, se encontraron con Jesús, que me atrevo a decir que les dejó su piel, como dicen por ahí, como la de un recién nacido, limpiecita totalmente. Quizás el diablo te haya puesto llagas en tu vida. Quizás el diablo te haya puesto llagas en tu corazón. Quizás el diablo te haya puesto una enfermedad mental que esté haciendo que tu corazón se desangre día a día y no ve solución. Pero aquí está el que paró ese flujo de sangre de aquella mujer, y hoy puede parar ese dolor en tu corazón. Aleluya. Quizás estés como el ciego Bartimeo, que ya no ves absolutamente nada. Tienes totalmente todo nublado, todo, no ves nada. Está terminando este año y sientes que no hay opción para tu vida. Pues aquí está el que le dio la luz a los ojos de aquel hombre que había estado ciego toda su vida, y pudo ver cada una de las cosas, y pudo desde ese momento seguir a Jesús. Y dice la palabra que lo seguía en todos sus caminos por donde él iba. Yo no sé cuál sea la situación que estás viviendo hoy, pero me atrevo a decir que si Jesús, nuestro Dios, permitió que este mensaje sea traído el día de hoy, era porque hay alguien que tiene esa necesidad el día de hoy. Hay alguien que necesita encontrarse con Jesús el día de hoy. No es para mañana, no es para el jueves, no es para el domingo. Es el día de hoy que te tienes que encontrar cara a cara con Jesús. Es el día de hoy que Dios ha traído la solución para esa enfermedad, para ese dolor, para esa llaga, para esa ceguera espiritual. Es el día de hoy que Dios ha traído la solución.
Vamos a ponernos en pie. Y yo quiero invitar a un hermano, a un amigo que quiera encontrarse con Jesús el día de hoy. Alguien que haya buscado por todos lados solución para su problema y no la haya encontrado. Alguien que haya quizás buscado en las drogas, en el alcohol, en quizás una vida libertina en el mundo, en muchas cosas, aún en tus amigos, aún en tus familiares, y no has encontrado solución. Yo quiero invitar a alguien que pase a este lugar y le quiero asegurar que si te encuentras con Jesús cara a cara, tu vida va a ser diferente. Ese dolor, esa llaga, esa ceguera se va a quitar de tu vida. Quizás pueden haber novedades, pueden haber problemas, pero ¿sabe qué es lo bonito de quien tiene a Jesús en el corazón? Que tiene una ayuda, que tiene un guía, que tiene a dónde ir en el momento difícil, en el momento de tempestad, en el momento de enfermedad. Él siempre ha estado con nosotros. Yo he vivido muchas situaciones y muchos lo saben, pero siempre he podido contar con Jesús, que nunca me ha dejado solo, que al pensar y quizás en los momentos más difíciles me ha dado ese abrazo especial, me ha dado ese beso especial, y he podido sentir como su presencia llena mi vida. Querido hermano, querido amigo, tu vida es una. Tu vida cambia en el momento en que te encuentras con Jesús. A partir de ahí, tu vida pasa a ser diferente. A partir de ese momento, dependes del Dios que lo hizo todo, y el Dios que hasta la última gota de su sangre derramó en la cruz del Calvario para darte a ti la salvación, para darte a ti paz, para darte a ti gozo. Ese es el Dios que te estoy invitando a que te encuentres con Él, hasta que te encuentras con Jesús.